Hola a todos. ¿Cómo están? Soy Jocelyn, y les doy la bienvenida a mi canal. Soy nueva por acá, así que espero que me acompañen en esta aventura. En este canal van a encontrar contenido sobre trenes, así que si te gusta todo eso, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Historia del ferrocarril del Grano Sur, parte 1. Los orígenes, 1870-1932. Todo comenzó a fines del siglo XIX, cuando distintas compañías privadas comenzaron a tender vías férreas para conectar la ciudad de Buenos Aires con los pueblos del interior bonaerense. En esa época, el país estaba en plena expansión agrícola y necesitaba transportar granos, carne y productos hacia el puerto. Entre las primeras líneas surgieron el Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, el Ferrocarril Midland y el Compañía General de Ferrocarriles en la provincia de Buenos Aires. Estas empresas, muchas con capitales británicos y franceses, competían entre sí por llegar más lejos y captar más carga. El ramal Puente Alsina, Aldo Bonzi, Libertad, por ejemplo, se convirtió en una conexión clave para las zonas del sur del Gran Buenos Aires. Con el tiempo, la red se fue extendiendo hacia el oeste y el suroeste bonaerense, alcanzando pueblos como González Catán, 20 de Junio, Marcos Paz, Navarro y más allá. Durante las primeras décadas del siglo XX, el desarrollo fue rápido, pero también fragmentado. Cada compañía tenía su propia administración, estaciones y normas. Esto hizo que los servicios fueran desiguales, aunque muy activos. Hacia 1932, la situación empezó a complicarse. El auge del automóvil y los camiones comenzó a quitarle pasajeros y carga al tren. Las compañías privadas empezaron a tener dificultades económicas y se frenó la expansión. Ese sería el punto de inflexión que marcaría el fin de la primera etapa del Grano Sur. Historia del ferrocarril del Grano Sur, parte 2. La unificación de las líneas, 1932-1948. Después de 1932, las empresas ferroviarias que operaban en el sur del Gran Buenos Aires comenzaron a convivir en un contexto complicado. Aunque competían, ya no podían ignorarse. Los costos crecían, el transporte automotor les restaba pasajeros, y mantener las vías se hacía cada vez más difícil. Poco a poco, las compañías comenzaron a tolerarse y cooperar. Ejemplo de esto fueron las estaciones compartidas, como Tapiales y Plomer, que se convirtieron en puntos de conexión entre ramales del Midland y la Compañía General. Esa colaboración marcó el comienzo de una nueva etapa. Durante la década de 1940, el servicio ferroviario vivió una modernización parcial. Empezaron a circular no solo trenes a vapor, sino también coches motores, una señal del deseo de mejorar los servicios y adaptarse a los nuevos tiempos. Sin embargo, las empresas seguían atravesando dificultades económicas y técnicas. Finalmente, en 1948, llegó un cambio histórico. El gobierno argentino, bajo la presidencia de Juan Domingo Perón, nacionalizó todos los ferrocarriles del país. Las antiguas líneas privadas pasaron a formar parte del sistema estatal. En ese nuevo esquema, las redes del sur bonaerense se integraron dentro del Ferrocarril del Grano, específicamente bajo el grupo denominado Ferrocarriles de las Provincias Unidas de Buenos Aires. Esa estructura duraría apenas 4 años, pero marcaría el cierre de la era privada y el nacimiento definitivo del Ferrocarril del Grano Sur tal como lo conocemos hoy. Historia del Ferrocarril del Grano Sur, parte 3. La época dorada y el ocaso, 1948-1994. Después de la nacionalización, el Ferrocarril del Grano Sur entró en lo que muchos llaman su época dorada. Durante las décadas del 50 y del 60, la línea vivió una verdadera modernización. Llegaron las locomotoras Whitcomb, las General Electric, las potentes English Electric y los coches fabricados en los talleres de Tafí Viejo, orgullo del ferrocarril argentino. El vapor empezaba a quedar en el recuerdo, aunque algunos trenes, como el famoso Buenos Aires-Rosario, seguían tirados por locomotoras a vapor durante un tiempo más. También había coches motores que hacían servicios rápidos desde la estación Buenos Aires hasta Plomer, donde la ramal se bifurcaba hacia Lozano y Navarro. El tren a Rosario era una joya de la red. Salía desde el barrio de Barracas, en la ciudad de Buenos Aires, y atravesaba La Matanza, González Catán, Marcos Paz, Villars, Patricios, Tomás Jofré, Mercedes, donde se cruzaba con los trenes del Sarmiento y del San Martín, y seguía por Goín, Tres Sargentos, Los Ángeles, Pergamino, hasta internarse en Santa Fe y llegar finalmente a Rosario. Era una conexión inmensa, una arteria de acero que unía pueblos, estaciones y sueños. Durante los años 70, llegaron nuevas locomotoras, las General Motors U13 y U12, que le dieron más potencia y confiabilidad al servicio. Fue el último gran momento del Grano Sur.
Se modernizaron estaciones, se mejoraron vías y se construyeron nuevas paradas. En 1981, se inauguró la estación Presidente Guía, con combinación al futuro premetro, y en 1983, la estación Independencia, en el ramal a González Catán. Por entonces, los trenes lucían los clásicos colores de Ferrocarriles Argentinos, marrón o amarillo, con franjas azul y roja que decoraban los coches. Algunos Tafi viejos seguían rodando orgullosos, resistiendo al paso del tiempo. Pero no todo fue progreso. En 1978, durante la dictadura militar, se tomó una decisión que marcó un antes y un después: el cierre parcial del histórico ramal Midland, que fue mutilado hasta la estación Libertad, perdiendo kilómetros de vías y dejando pueblos aislados. A modo de compensación, en 1983, se inauguró una nueva estación más allá de Libertad, llamada Marinos del Crucero General Belgrano, en homenaje al buque hundido en 1982 durante la Guerra de Malvinas. Sin embargo, esa etapa marcó el inicio de un lento caso. Con la llegada de los años 90, el país cambió de rumbo. El gobierno de Carlos Menem impulsó la privatización de los ferrocarriles. Primero llegó FEMESA, como administradora estatal transitoria, y luego la concesión pasó a manos privadas. En 1993, se cerraron ramales en todo el país, incluyendo el del Belgrano Sur hacia Rosario, y también varios del Belgrano Norte. Se perdió así una de las rutas más emblemáticas del ferrocarril argentino. Finalmente, en 1994, la línea fue entregada a la empresa Metropolitano Sociedad Anónima, marcando el final de una era y el comienzo de una etapa de incertidumbre. El Belgrano Sur, que alguna vez había sido símbolo de progreso y unión, entraba en sus años más tristes, aunque, como veremos después, no sería el final de su historia. Historia del ferrocarril Belgrano Sur, parte 4. El ocaso y la luz al final del túnel, 1994-2013. A partir de 1994, el ferrocarril Belgrano Sur entró en una de las etapas más tristes de toda su historia. Con la concesión a Metropolitano Sociedad Anónima, comenzaron años de abandono, demoras y servicios que cada vez empeoraban más. En 1995, se intentó implementar un pequeño servicio experimental, un coche motor liviano que unía González Catán con Villars. Pero la propuesta no tuvo éxito. La zona era poco transitada y el servicio duró muy poco. Ya para 1997, los problemas se habían multiplicado. Los trenes estaban en mal estado, había cancelaciones, demoras, quejas constantes de los usuarios y una falta total de inversión. Pese a que la demanda seguía siendo alta, la calidad del servicio era pésima. En los años 2000, la situación tocó fondo. Las estaciones estaban deterioradas, el mantenimiento era casi nulo y muchos ramales fueron directamente cerrados o recortados. El histórico ramal a Caroe, por ejemplo, fue reducido hasta Aldo Bonzi, dejando fuera de servicio grandes extensiones del sur bonaerense. El recorrido de este puente Alsina seguía activo, cruzando Lanús y Lomas de Zamora, pasando incluso por La Salada, la feria que ya por entonces era enorme. El tren pasaba literalmente entre los puestos, y los feriantes tenían que mover todo cada vez que venía el convoy. De ahí, el servicio seguía hasta Aldo Bonzi, pasando por el Mercado Central, donde combinaba con las líneas Rocallaedo-Temperley. El material rodante era lo que quedaba, lo que podían mantener en marcha. Algunos coches traídos del Belgrano Norte, locomotoras G22Q, y vagones pintados con los colores de Metropolitano, verde, blanco y azul. Al principio eran grises con una M verde y franjas azules, y después los pintaron de blanco con una línea verde y otra azul. Eran tiempos duros, de parches, de hacer lo que se podía. Metropolitano también tenía bajo su cargo las líneas Roca y San Martín, pero el desastre era general. En 2004, después de innumerables quejas y denuncias, el Estado le quitó la concesión a la empresa. Fue el fin de una etapa, pero el comienzo de otra que intentó levantar cabeza. Nacía la UGOF, Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia. La UGOF estaba conformada por Ferrovías, Metrovías y Trenes de Buenos Aires, y se encargó de operar temporalmente las líneas Roca, San Martín y Belgrano Sur. Los trenes se pintaron de gris con franjas azules, y aunque el servicio seguía siendo limitado, se empezaron a notar pequeñas mejoras, limpieza, seguridad y algo más de mantenimiento. Sin embargo, todavía faltaban años para un verdadero cambio. El Belgrano Sur seguía con los mismos coches viejos, vías en mal estado y estaciones que pedían a gritos una renovación total. Pero hacia el 2013, después de casi 20 años de abandono, empezaron a soplar vientos de esperanza. El Estado anunció la compra de nuevos coches motores de origen chino, modernos, cómodos y totalmente distintos a lo que se veía hasta entonces. Esa renovación comenzaría a llegar en 2015, pero ya desde 2013 se sentía que algo nuevo estaba por empezar.
El Belgrano Sur, una línea que había sufrido el abandono, los cierres y el olvido, volvía al estado y recuperaba su identidad. Su esquema de colores cambió al celeste, símbolo del regreso de los trenes a manos argentinas. Así se cerraba una etapa oscura y comenzaba el camino hacia la recuperación. Una historia de resistencia, de lucha y de amor por el ferrocarril que nunca se detuvo, aunque el país cambiara 1000 veces de rumbo. Historia del ferrocarril Belgrano Sur, parte 5. Caídas, despedidas y un nuevo comienzo, 2013. Actualidad, desde el 2013, el ferrocarril Belgrano Sur empezó a escribir un nuevo capítulo. Después de años de abandono, por fin llegaron los coches motores chinos, modernos, cómodos y con aire acondicionado. Estos trenes vinieron a reforzar los servicios tanto al ramal González Catán como el ramal Marinos del crucero General Belgrano. A la par, se comenzaron los relevamientos de andenes, elevando estaciones que durante décadas habían quedado bajas. La idea era clara: adaptar toda la infraestructura para los nuevos trenes y modernizar de una vez por todas la línea. Pero en medio de los avances, también hubo pérdidas dolorosas. En 2017, se dio lo que muchos temían: el cierre definitivo del ramal Puente Alsina Aldo Bonzi. Ese ramal, tan histórico, que había sido el corazón del Midland, quedó reducido a la nada. La traza estaba tomada, los terrenos usurpados, y el servicio se prestaba cada vez que se podía, con una sola formación que apenas sobrevivía entre los piedrazos y el deterioro total de las estaciones. El 4 de octubre de 2017, el último tren salió de Puente Alsina, y no volvió más. Fue el final de un ramal que había nacido con la historia del sur del conurbano y que hoy yace en el olvido, cubierto por maleza y casas precarias. Un pedazo de historia que se perdió para siempre. En 2018, llegó otro golpe al corazón ferroviario. La estación Buenos Aires, aquella que había sido cabecera por más de 100 años, cerraba sus puertas. El motivo era un nuevo proyecto: el viaducto que conectaría la nueva estación elevada Dr. Alejandro Sáenz, en el barrio de Nueva Pompeya, con Constitución, creando una traza moderna y elevada para mejorar la conexión con el sur del conurbano. El cierre de Buenos Aires fue muy simbólico. Esa estación, nacida a fines del siglo XIX, había visto pasar generaciones enteras de pasajeros, y de repente, quedó en silencio. Hoy, lo que fue su andén apenas se distingue, un recuerdo de otra época. El proyecto del viaducto avanzó, y aunque todavía no está terminado, ya funciona la nueva estación elevada Sáenz, moderna y funcional. El futuro del Belgrano Sur se empezó a ver un poco más claro. En ese mismo año, 2018, se planificó también la reactivación del ramal hacia 20 de junio, en el partido de La Matanza. Y en 2019, después de más de 30 años, el tren volvió a llegar. Fue una fiesta. Vecinos, ferroviarios y familias enteras se acercaron a ver cómo el tren regresaba a una estación que había estado dormida por décadas. Después de la cuarentena, el avance siguió. En 2021, el tren llegó finalmente a Marcos Paz, después de 28 años sin servicio. Un hito que llenó de orgullo a toda la zona. En 2022, la extensión alcanzó Villars, y en 2023, se realizó un hecho histórico. El tren solidario partió desde Tapiales, y recorrió más de 200 kilómetros hasta llegar a Tres Sargentos, en el partido de San Andrés de Giles. Fueron 2 duplas de coches motores, que salieron de madrugada y llegaron a la tarde, parando en cada estación, llevando donaciones y esperanza. Incluso se hizo un servicio especial entre Tomás Jofre y Mercedes, recordando los viejos tiempos. Ese viaje fue la prueba viva de que el Belgrano Sur todavía puede volver a unir pueblos. Y así fue. En 2024, la línea se extendió hasta Lozano, y ya se habla de que en 2025 podría alcanzar Navarro, recuperando cada tramo perdido con paciencia y amor ferroviario. Hoy, el Belgrano Sur funciona con servicios diésel y coches motores chinos, todos renovados, con estaciones refaccionadas y una imagen mucho más moderna. El ramal a Marinos del crucero General Belgrano está en proceso de renovación, con proyectos para volver a vía doble entre Libertad y Marinos, dentro del partido de Melo. Por ahora, el servicio regular llega hasta Tapiales, pero la línea sigue viva, creciendo de a poco, soñando con volver a alcanzar los pueblos que alguna vez la vieron pasar. El ferrocarril Belgrano Sur es más que un tren. Es la historia de miles de trabajadores, de pasajeros, de estaciones que se niegan a morir. Una línea que cayó, fue olvidada, y volvió a levantarse con esfuerzo, con fe y con el amor de la gente. Y así, más de 140 años después de su nacimiento, el Belgrano Sur sigue escribiendo su historia sobre los rieles del conurbano bonaerense. Una historia que, pese a todo, nunca dejó de avanzar. Gracias por ver el video. Si te gustó, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias y recorridos. Nos vemos muy pronto con más contenido.